¿De qué manera podría beneficiar la amistad entre Donald Trump y Javier Milei a la economía argentina? Veámoslo. Aunque la recuperación económica de la Argentina ya está progresando adecuadamente, la victoria electoral de Donald Trump en los Estados Unidos y su estrecha amistad con Javier Milei podrían terminar dándole un impulso adicional a esta recuperación económica. Como es sabido, Javier Milei ha sido el primer mandatario extranjero con el que se ha reunido el victorioso Donald Trump, y la conexión como poco personal entre ambos es más que evidente, lo cual invita a pensar que el presidente Donald Trump podría echarle una mano al presidente Javier Milei para apuntalar el crecimiento económico sostenible de la Argentina. Pero ¿en qué sentido podría Donald Trump ayudar a Javier Milei a consolidar la recuperación económica en el país? Pues hay dos frentes en los que Donald Trump podría proporcionarle una gran ayuda a la Argentina de Javier Milei. El primero es el frente financiero. Como es bien sabido, uno de los principales acreedores del Estado argentino es el Fondo Monetario Internacional. A lo largo de los próximos años, el Estado argentino tendrá que hacer frente al reembolso de miles de millones de dólares en deuda que les fue financiada por el Fondo Monetario Internacional. Y el principal financiador del Fondo Monetario Internacional y, por tanto, quien tiene mayor influencia en las decisiones que éste toma, es Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Y por tanto, Donald Trump podría, ya veremos si lo hace, pero podría mediar con el Fondo Monetario Internacional para que éste le otorgue facilidades financieras al Estado argentino. ¿Y facilidades financieras en qué sentido? Pues en dos. Por un lado, refinanciar a más largo plazo y a menores tipos de interés los vencimientos de deuda a los que se va a tener que enfrentar el Estado argentino durante los próximos años. Es decir, aplazar el momento de los pagos del principal y mejorar el coste al que está siendo financiado el Estado argentino. Esto último, por cierto, es algo que incluso sin que estuviese Donald Trump de por medio, el Fondo Monetario Internacional ya ha empezado a hacer con Argentina. Pero, desde luego, todavía queda margen para mejoras adicionales. Y por otro lado, el fondo podría terminar autorizando el desembolso del último tramo de la línea de crédito que tenía negociada el Estado argentino con el propio Fondo Monetario Internacional. Queda un desembolso potencial posible de 10.000 millones de dólares, que justamente es la cantidad que Javier Milei asegura que necesita para poder levantar el cepo cambiario sin exponer al peso al riesgo de una fuerte depreciación que podría volver a alimentar la inflación interna. Javier Milei dice que si le extienden un crédito, quien sea, de 10.000 millones de dólares para mejorar las reservas internacionales netas del Banco Central, al día siguiente levanta el cepo. Pues bien, una posibilidad es que ese préstamo que necesita para levantar inmediatamente el cepo sin riesgo de depreciación del peso de la divisa argentina se lo proporcione el fondo después de que Donald Trump haya presionado internamente en esa dirección. Esta posible doble asistencia financiera, aplazar el vencimiento de las deudas con el fondo y sobre todo obtener una línea de crédito adicional para poder levantar de inmediato al cepo, insuflaría una inyección de confianza y de libertad en la economía argentina que aceleraría el crecimiento económico desde el lado de la inversión. Caída de la prima de riesgo y por tanto del coste de financiación, no solo del Estado, sino de las empresas argentinas, y al mismo tiempo libertad plena para comprar y para vender dólares. De tal manera que si eres una empresa extranjera que se está planteando invertir en Argentina y tiene miedo de que por culpa del cepo no vaya a poder repatriar sus beneficios obtenidos internamente en Argentina en forma de dólares remitidos al exterior, porque hay un cepo que lo impide, una vez ese cepo se levante, ese miedo, ese riesgo, ese peligro para las empresas extranjeras ya no existirá y por tanto Argentina se volverá un destino de inversión global mucho más atractivo. Pero además del frente financiero, existe otro segundo frente en el que Donald Trump podría ayudar a la Argentina de Javier Milei, y me estoy refiriendo al frente comercial.
En principio, todos sabemos que Donald Trump es un proteccionista acérrimo, un enemigo declarado y convencido del librecambismo, del libre comercio. De hecho, una de sus principales promesas de campaña ha sido establecer un arancel del 20% a todas las importaciones de Estados Unidos. Es decir, que cualquier producto que compre un ciudadano estadounidense en cualquier otra parte del mundo estará gravado como poco con un arancel del 20%. Incluyendo desde luego los europeos y también, claro, los españoles, y en principio también los argentinos. Pero ¿por qué insisto en la cláusula de en principio con respecto a los aranceles que gravarían las importaciones argentinas? Pues porque todavía está por ver. Cabe la posibilidad de que Donald Trump, aún estableciendo un arancel universal del 20% para todas las importaciones vengan de donde vengan, cabe la posibilidad de que Donald Trump también esté abierto a firmar tratados o acuerdos de libre comercio con algunos estados en particular. Al fin y al cabo, Donald Trump también ha dicho siempre que los aranceles son un arma negociadora, que lo que busca Donald Trump, yo no me lo termino de creer, pero en cualquier caso lo que dice Donald Trump es que lo que busca con los aranceles es que el resto de países se sienten a una mesa negociadora con los Estados Unidos y todos ellos decidan eliminar los aranceles con los que se castigan recíprocamente. Es decir, que en principio lo que le gustaría a Donald Trump es que la Unión Europea no pagara aranceles de ningún tipo para vender en Estados Unidos y a su vez Estados Unidos no pagara aranceles de ningún tipo a la hora de vender en la Unión Europea. Como digo, yo esta historia no me la termino de creer porque hay bastantes indicios que apuntan en la dirección de que a Donald Trump en general le encantan los aranceles y le encanta el proteccionismo, pero lo que sí parece bastante claro es que Donald Trump tampoco se cierra en banda en tener algún tipo de acuerdo comercial privilegiado con algunos países a los que ve como aliados o que le otorgan un trato comercial fuertemente equitativo. Y desde luego, si esto se termina produciendo, si Donald Trump, después de establecer un arancel universal del 20% a todos los países del mundo, se abre a negociar puntualmente acuerdos de libre comercio con algunos estados aliados, desde luego, uno de los principales candidatos a disfrutar de ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos sería el Estado argentino. Y esto, desde luego, sería un auténtico revulsivo para la industria argentina. No solo porque se ahorraría el castigo de ese arancel universal del 20% que va aparejado a vender desde fuera de Estados Unidos a los consumidores estadounidenses. No solo por eso, sino porque claramente se produciría lo que en economía llamamos desviación de comercio. La imposición universal de un arancel del 20% haría que muchos flujos comerciales desde el resto del mundo hacia Estados Unidos cesaran. Por ejemplo, Europa dejaría de venderle parte de lo que le está vendiendo a Estados Unidos. Y claro, si parte de los flujos comerciales globales hacia Estados Unidos cesan, se paralizan, se suspenden, entonces una porción de esos flujos comerciales hacia Estados Unidos que han cesado será reemplazada o por producción interna de los Estados Unidos. Los estadounidenses, en lugar de comprar productos europeos, pasarán a comprar peores y más caros productos estadounidenses, o, alternativamente, será reemplazado con importaciones desde aquellas economías que no estén castigadas por ese arancel universal. Por ejemplo, la economía argentina. Si la economía argentina puede vender libremente, sin aranceles, a Estados Unidos y el resto del mundo le vende a Estados Unidos con un arancel del 20%, es bastante obvio que parte de las compras que hasta ese momento los estadounidenses efectuaban al resto del mundo, ahora pasarán, al menos parte, a efectuarlas a la industria argentina. Dicho en otras palabras, Argentina, la economía argentina, la estructura empresarial argentina, se convertiría en un proveedor privilegiado y de referencia para la economía estadounidense, siempre y cuando, claro, se cumpla la condición que he mencionado.
que se establezca un arancel universal del 20% a todo el planeta y que en algunos casos muy particulares, quizá Reino Unido, quizá Israel, quizá Argentina, Estados Unidos exceptúe ese arancel universal firmando, suscribiendo un tratado de libre comercio bilateral con cada uno de esos países. En suma, la buena sintonía entre Javier Milei y Donald Trump podría terminar ayudando de una manera considerable al desempeño de la economía argentina, tanto desde el frente financiero como desde el frente comercial. Nada de todo esto es ni necesario ni suficiente para que la economía argentina levante cabeza. No es necesario porque la economía argentina hoy por hoy, sin nada de todo esto, ya está mostrando síntomas muy claros de recuperación saludable y sostenida. Y tampoco es suficiente porque por mucho que Donald Trump hiciera todo esto, sin todas las reformas y ajustes presupuestarios previos que ha hecho el gobierno de Javier Milei, nada de esto serviría para sacar a la Argentina del pozo. Además, creo que todos podemos entender que desde un punto de vista liberal sería muy preferible que Donald Trump no impusiera aranceles a nadie. No que se los imponga al resto del mundo, pero a la Argentina no, sino que no se los imponga a ningún país del mundo. O a su vez, también sería preferible que los estados no se sobreendeudaran y no recurrieran sistemáticamente al Fondo Monetario Internacional para obtener financiación en condiciones ventajosas. Pero, por desgracia, hoy por hoy ese no es el mundo que tenemos. Es el mundo por el que hay que luchar, pero no es el mundo que tenemos. Y dentro del mundo que tenemos, la amistad entre Donald Trump y Javier Milei podría terminar ayudando de manera muy notable a levantar la prosperidad de millones de ciudadanos argentinos.